Bueno, consideremos por un momento el título del mensaje de hoy. Casos perdidos, hallados. Indudablemente que este título forma parte de la serie que se está llevando adelante, de la serie de estudios que se está llevando, que se llama Más que un rabino. Y el tema de hoy justamente es este, casos perdidos, hallados. Cuando leí este título de este mensaje, enseguida me pregunté, ¿hay casos perdidos para Dios? Enseguida me hice esa pregunta. Y obviamente enseguida respondí, no. Seguramente usted en alguna oportunidad ha escuchado, este es un caso perdido. Seguramente usted lo ha escuchado. Este es un caso perdido. No hay más nada que hacer por esta persona, no tiene ninguna esperanza esta persona. También podríamos decir que podríamos considerar este mundo como un caso perdido. Pero es imposible olvidar, queridos hermanos, lo que Jesús hizo en tu vida, en la mía, y en los de muchos que han confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Siendo pecadores, y para muchos ser un caso perdido, porque seguramente tal vez algunos de los que están hoy aquí conectados, y a mí me ha pasado escuchar, de que decimos, bueno, este es un caso perdido. Y siendo pecadores, y tal vez para muchos ser un caso perdido, tengo que decir una gran verdad. Jesús vino para darnos salvación, vida eterna y propósitos. Por eso es un título muy interesante el de esta noche. Casos perdidos, hallados. Y este título, por decirlo así, iluminó mi mente y mi consideración. Y estas tres palabras, pensando en estas tres palabras, encontré la respuesta que estaba buscando. ¿Cuál es la respuesta? Que no hay casos perdidos para Dios. No hay casos perdidos para Dios. La pregunta en esta noche que quiero hacer y quiero dejar a todos ustedes, ¿por qué no hay casos perdidos para Dios? ¿Por qué no lo hay? Y hay tres verdades que yo quiero comentar en esta noche, muy prácticas, pero que quiero responder esta pregunta que yo me hice y que quiero también dejarles a todos ustedes. ¿Por qué no hay casos perdidos para Dios? En primer lugar, porque la palabra de Dios lo demuestra. La palabra de Dios demuestra que no hay casos perdidos para Dios. Y vamos a ver que lo demuestra en casos que presenta. La primera palabra, en casos que presenta. Hoy vamos a ver dos de los muchos que hay en la palabra de Dios. Cuando definimos y buscamos la palabra caso en un diccionario de la Real Academia Española, fíjese que es muy interesante lo que dice. Dice que un caso es un suceso, pero dice que es un suceso notorio. Y dice que no solo es un suceso notorio, sino que dice que las circunstancias atraen la curiosidad del público. Es decir, que los casos que la Biblia presenta y que la Biblia demuestra son sucesos reales, sucesos notorios y sucesos que ha causado la curiosidad del público que estuvo allí presente, sea la multitud, sean los discípulos o sean los religiosos, llámese fariseos o publicanos que estaban en ese momento presenciando esos casos. También es interesante que los casos que encontramos en la palabra de Dios y que lo demuestra, es muy interesante que tienen, yo diría, tres componentes. En primer lugar, lo que yo diría la situación personal. Hoy vamos a ver la situación personal de dos personas.
ellos estaban pasando por una situación personal. En segundo lugar, el entorno social que ellos, que había en ese momento. Cuando digo el entorno social, vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Seguramente en ese entorno había religiosos, en ese entorno social había la multitud, los judíos que estaban en ese momento, y obviamente que estaban los discípulos. Y obviamente en esos casos que presenta la palabra de Dios y que lo demuestra, vemos obviamente el obrar directo de Dios. Y lo vamos a ver en esta noche, cómo el Señor directamente obró en estos casos perdidos, hallados. Va a quedar bien demostrado. Ahora, yo quiero simplemente, antes de entrar a considerar estos dos casos, yo quiero mencionar a modo de ejemplo dos casos que la Biblia demuestra de que no hay casos perdidos para Dios. El primer caso es lo que yo voy a llamarle un caso nacional. Un caso nacional. Si usted va a su Biblia y busca 2 Crónicas 20:17, dice la palabra de Dios, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Seguramente usted recordará este capítulo 20 de 2 Crónicas, una historia preciosa durante el reinado de Josafat. Cuando el enemigo avanzaba, cuando el enemigo estaba cerca, cuando la ciudad estaba pasando por ese peligro inminente, vemos que Dios, a través de Hazaziel, le habló dándole una revelación especial para todos, diciéndoles: no se preocupe por esta batalla es mía, yo me voy a encargar. Volvemos a mirar la situación que estaba pasando esta nación, el entorno social de ese momento, pero vemos de una manera milagrosa, sobrenatural, cómo fue el obrar de Dios. Lo dice el versículo: no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y si tuviéramos tiempo para leer todos los versículos del capítulo, esta reunión está siendo grabada. Lo que en este caso los falsos maestros querían que él predicase, no hubiera tenido ningún tipo de oposición. Pero como él enseñaba y predicaba la verdad, él fue perseguido tanto por los judíos como los judaizantes de ese momento. El apóstol Pablo, como bien ustedes saben, fielmente predicó y proclamó el mensaje del Evangelio. Y obviamente ustedes ven no solo la situación que estaba pasando el apóstol Pablo, de oposición, de persecución, no solo ustedes ven el entorno que estaba en ese momento, los judíos, los judaizantes, esa iglesia que comenzaba, esa iglesia que estaba ya teniendo un tiempo de vida, sino vemos el obrar de Dios. ¿Cuál fue el obrar de Dios? Que como el apóstol Pablo siguió predicando fielmente el Evangelio, ustedes van a ver, cuando leen la palabra de Dios, cómo las iglesias fueron y siguieron siendo establecidas durante su ministerio y durante los viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo. Son dos casos
como ejemplo que yo quisiera en esta noche citar. Ahora, volviendo para atrás, vamos a ver en estos dos versículos, quiero dejar dos pequeñas aplicaciones. En primer lugar, en el caso nacional, que vemos aquí en 2 Crónicas capítulo 20, hermano, el momento que estaba pasando Josafat durante su reinado no fue y no era nada fácil. Un tiempo muy difícil. Sin embargo, Dios dijo, yo me voy a encargar. Y hermanos, cuando yo meditaba en este caso que aparentemente estaba perdido, yo pensaba en mi vida y quiero que tú pienses en tu vida. Que en medio de las situaciones que haya en tu vida y de la batalla que tengas que enfrentar, Dios te dice algo a vos y me dice algo a mí. Yo me voy a encargar. Él nos pide que seamos fieles, nos pide que no desmayemos y Dios se va a encargar de cada una de nuestras batallas y como Él lo sabe hacer, no como a mí me parece y como yo quiero, sino como Él, de manera sobrenatural, Él actúa y se encarga de cada una de nuestras situaciones. Y en el caso del apóstol Pablo, en medio de la oposición por predicar el Evangelio, en medio de la difamación de los judaizantes por predicar la palabra de Dios, queridos hermanos, que podamos seguir cumpliendo lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha encargado. Y a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, que podamos seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que podamos ver el obrar de Dios sobrenatural. Queridos hermanos, lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía ha sido algo sobrenatural. En medio de nuestra condición y realidad espiritual en Cristo, Él ha hecho de ti y de mí una nueva criatura. Nos ha declarado sus hijos. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Queridos hermanos, casos perdidos para Dios. ¿Por qué no hay casos perdidos para Dios? Porque, en primer lugar, la palabra de Dios lo demuestra. Y vamos a ver ahora que los dos casos que hoy veremos son bien conocidos. Son casos bien conocidos para usted y para mí. Pero quiero recordar y que quede grabado esto. Dios nos recuerda y demuestra en su palabra casos perdidos hallados. Que no hay casos perdidos para Dios. Entonces, hemos dicho en primer lugar que ¿por qué no hay casos perdidos para Dios? En primer lugar, porque la palabra de Dios lo demuestra. Y en segundo lugar, porque la pasión de Jesucristo lo demuestra. Miren, queridos hermanos, algo que me llama la atención del Señor era su pasión. Él tenía una pasión y lo demostró claramente. Y vamos a ver, en segundo lugar, que la pasión de Jesucristo lo demuestra en el caso perdido, la segunda palabra, de... Usted sabe de quién estoy hablando, ¿cierto? No sé si sería así, o un poquito con menos barba, o tendría otra vestimenta, pero vamos a ver la pasión de Jesucristo demostrada en el caso perdido de Zaqueo. Miren, si tuviéramos que resumir la vida de Zaqueo, podríamos decir en esta oración lo siguiente: un hombre perdido que fue hallado. Y yo creo que usted, querido hermano y querida hermana, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Si tuviéramos que resumir la vida de Zaqueo en una oración, diríamos así: un hombre perdido que fue hallado. Y la historia de él
de Zaqueo la encontramos en el Evangelio de Lucas, Zaqueo, y lo vamos a ver en la pasión que el Señor Jesucristo demostró. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué historia tan conocida, ¿cierto? De un hombre perdido que fue hallado. La pregunta sería: ¿cómo demostró Jesús esa pasión? ¿Cómo demostró Jesús esa pasión? Y estos versículos nos van a responder cómo el Señor demostró esa pasión. Tenemos que reconocer que Jesús demostró esa pasión porque Él tenía un propósito. Él tenía un propósito. Queridos hermanos, Jesús siempre tuvo un propósito en todo lo que hizo. Jesús no fue una persona desorientada, una persona que estaba tal vez perdida, una persona que iba improvisando. Jesús siempre tuvo un propósito en todo lo que hizo. Y su propósito era pasar por Jericó. Él decidió pasar por Jericó. Así como un día decidió pasar por Samaria, en Juan capítulo 4, ahora decidió pasar por Jericó. Bueno, podríamos hablar mucho de Jericó, que no es importante, podríamos mencionar las características geográficas, podríamos mencionar las costumbres, pero bueno, yo lo que quiero enfatizar es que él decidió pasar por Jericó. Y a pesar de la muchedumbre, Jesús llevaba en la mente el encuentro con Zaqueo. Fíjense que dice que lo llamó por su nombre, como si se tratara de un viejo amigo, como alguien a quien él conocía. Por eso, hermanos, no debemos olvidarnos que cuando Jesús llegó a tu vida y a la mía, no es solo para salvarnos y nada más. El Señor tenía algo para la vida de Zaqueo. Obviamente, para los demás era un caso perdido, para el Señor no. Él tenía un propósito. Y queridos hermanos, cuando el Señor llegó a tu vida, ¿te acordás aquel día cuando el Señor llegó a tu vida? No es simplemente para salvarte, aunque es algo muy importante, obviamente, porque estamos hablando que tu realidad espiritual cambió y la mía, de condenación a salvación, sino que Él quiere hacer algo contigo, Él tiene un propósito. Así como lo tenía con Zaqueo, Él tenía algo para la vida de Zaqueo, pero también, querido hermano, yo quiero decirte que Él tiene algo para tu vida y Él tiene un propósito para tu vida. ¿Cómo demostró esa pasión? No solo teniendo un propósito, sino teniendo un plan.
Él tenía un plan. Él tenía un plan. Y a Jesús no le importó la condición de vida de Zaqueo. Es decir, él, sabiendo cómo era la vida de Zaqueo, él decidió ir a Jericó, quedarse en su casa y hablar con él. No fue simplemente una conversación así rapidita, de pasada. No. El Señor fue a Jericó, entró en la casa de Zaqueo y habló con él. También hay que decir algo. Él tenía un plan porque Jesús amaba a Zaqueo, aún cuando el pueblo le despreciaba. Lo dice la Biblia. Murmuraban, pero el Señor amaba a Zaqueo. Saben que la palabra Zaqueo significa puro o inocente. La verdad que lejos está la realidad de este nombre con la vida que se llama Zaqueo. Vamos a recordar, ¿cierto?, quién era este Zaqueo. Era publicano, era rico, no era bien visto, era considerado un deshonesto, un traidor. Él era un recaudador de impuestos. Él trabajaba para el gobierno romano y aparte pedía más dinero que los romanos exigían. O sea que era una persona más bien para tenerla lo más lejos posible. Por eso los judíos de aquel momento no lo veían con buenos ojos. La verdad que lo veían con muy malos ojos, digamos. Lo consideraban un caso perdido. Literalmente, un caso perdido. Pero el Señor tenía un plan, un propósito, ir a Jericó. Pero el plan era encontrarse con Él. No le importó la condición de vida, sino que Él amaba a Zaqueo y Él quería hablar con Zaqueo, como nos dice la palabra de Dios. Y cuando yo voy meditando en esta historia, querido hermano y querido amigo, el plan de Dios es que tú y yo tengamos un encuentro personal con el Señor. Miren, cuando yo tengo mi tiempo de oración, una de las cosas que hago cada día es agradecerle a Dios por la salvación que Él me ha dado. Porque Él tuvo un plan para mi vida. El plan fue poder que yo tuviera ese encuentro personal con Él, aquel 13 de enero de 1984, ya hace unos cuantos años, ¿cierto? Él tenía un plan para mi vida, que yo tuviera ese encuentro personal, y Él preparó ese momento, preparó la persona que me iba a predicar, preparó el lugar, preparó las circunstancias, y por sobre todas las cosas Él preparó mi corazón, para que aquel día yo pudiese tomar la mejor decisión de mi vida de recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. No importa lo que digan los demás. A veces hay personas que no quieren, en ese encuentro con el Señor, no le quieren recibir en su corazón porque piensan a ver qué van a decir los demás. A Zaqueo no le importó lo que decían los demás, las burlas. Él sabía que estaba pasando delante de él la oportunidad de su vida y él no la iba a desperdiciar. Y él allí, queridos hermanos, y en esta pregunta, ¿cuántas veces ha estado cerca de ti el Señor? ¿Cuántas oportunidades ha habido en tu vida? Y tal vez Él está hablándote y esperando una respuesta. Él te está hablando. Seguramente
puede haber alguna persona que esté conectada, que está escuchando el Evangelio. Y tal vez cuántas oportunidades, cuántas veces ha estado cerca de ti el Señor, el mensaje del Evangelio, cuántas oportunidades, y no le has dado la oportunidad al Señor de que Él pueda ser tu Salvador personal. Por eso Él te está hablando. Él te está hablando. Él está esperando tu respuesta. Y así como muchos de los que estamos conectados, un día fuimos al Señor para salvación. Por eso, querido amigo, te invito a que tú puedas venir al Señor como tu Salvador personal, que le puedas recibir en tu corazón como tu Salvador personal. ¿Cómo demostró Jesús esa pasión? Teniendo un propósito, teniendo un plan, pero teniendo una prioridad. ¿La prioridad cuál fue? Transformar la vida de Zaqueo. Y es interesante porque el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Era evidente que estaba arrepentido por lo que él había hecho, por los pecados que él había cometido. Y estaba demostrando en esta acción externa lo que había pasado en su interior. En su interior. La prioridad del Señor, transformar la vida de Zaqueo. Por eso, escuche algo, hermano y amigo, en esta noche. Si Jesús vino a buscar y a salvar lo perdido, también vino para buscarte a ti. También vino a buscarte a ti. El Señor lo dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si el Señor Jesús vino, no para ocupar un lugar en el calendario, no para acordarse en alguna fecha en especial, no para llevar una cruz en el pecho, Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Entonces también vino para poder buscarte a ti. ¿Qué es estar perdido? ¿Qué es estar perdido? Acá hay algunas razones. No saber dónde estamos, no tener razón de ser. ¿Cuántas personas no encuentran razón de ser? Seguramente a mí me pasó, antes de conocer al Señor, que no le encontraba razón a mi vida. ¿Cuántas personas se quitan la vida porque no le encuentran razón de ser a su vida? ¿Cuántas personas están perdidas porque no saben qué pasará en un futuro? No tener objetivos. ¿Cuánto podríamos enumerar, cierto? De lo que es responder a esta pregunta: ¿qué es estar perdido? Y estar perdido, querido amigo, es estar separado de un Dios santo. Porque dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice la palabra de Dios: prepárate para el encuentro con Dios. ¿Saben qué, queridos amigos y querido hermano? Lo quiero recordar en esta noche, para que sigamos cada día en nuestra vida siendo agradecidos por esa salvación tan grande, para que podamos seguir viviendo para su gloria. El Señor dejó la gloria, siendo Dios se hizo hombre, con una pasión demostrada. Él demostró esa pasión. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue puesto allí en una horrenda cruz. Creo que ninguno de nosotros podemos llegar a entender en profundidad la magnitud de los padecimientos del Señor. Todo lo que el Señor padeció. Él fue puesto en una horrenda cruz. Y allí Él cargó tu pecado y mi pecado. El Señor, Dios tuvo que desampararle para poder ampararte a ti y a mí, querido amigo y querido hermano. Él derramó su sangre preciosa. Él dijo: consumado es. El plan de la redención está
completo. Dice la Biblia que Él entregó su espíritu. Dice la Biblia que Él fue puesto en una tumba, pero gloria a Dios, Él se levantó triunfante, Él resucitó y hoy vive, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso somos pecadores. El Hijo de Dios vino a buscar lo que se había encontrado. Déjate encontrar por Jesús. Yo estaba perdido, hermanos. Usted estaba perdido y un día el Señor nos encontró. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda aquel día? ¿Qué mérito hicimos usted y yo para buscar al Señor? Tal vez poco y nada. El Señor lo hizo todo. El Señor lo único que nos pidió fue que creyéramos en Él. Y esa fue la decisión que tomamos. Por eso, Dios, en su gran amor, es quien te busca. Él dice que nos ama de tal manera, y en ese gran amor nos busca. Que podamos, querido amigo, que tú puedas confiar en Él, que tú le puedas recibir como tu Salvador personal y puedas experimentar la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso, hermanos, a modo de reflexión, que la pasión de Jesús en buscar a los perdidos sea la tuya y sea la mía. Él fue un apasionado buscando a los perdidos. Y aquí hay un caso. La Biblia demuestra un caso de los muchos, un caso perdido, hallado. Y fue el caso de Zaqueo. Por eso el Señor tuvo un propósito, tuvo un plan y tuvo una prioridad. Que Zaqueo pudiera ser transformado, como lo vemos aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué no hay casos perdidos? Porque la palabra de Dios lo demuestra, porque la pasión de Jesucristo lo demuestra, y finalmente el poder de Jesucristo también lo demuestra, en tercer lugar. Y en este caso vamos a ver, en el caso perdido, hallado. En el caso perdido, hallado de... Seguramente usted lo recordará. Es uno de los hechos más extraordinarios que relata el Evangelio de Juan. Y es la resurrección de Lázaro. Es un caso conocido. Pero obviamente lo que yo quiero enfatizar en este caso perdido, hallado, es el poder del Señor. El poder palpable, el poder visible que el Señor manifestó en ese momento de la resurrección de Lázaro. ¿Qué recordamos de Lázaro? Bueno, decimos que Lázaro era llamado también Lázaro de Betania, fue hermano de Marta y María. Estos tres hermanos fueron amigos y discípulos del Señor. Y obviamente eran personas que Jesús amaba. Lo vemos eso en Juan capítulo 11, versículo 5. No sabemos exactamente de qué murió Lázaro, pero simplemente se nos dice de que él murió. Jesús estaba consciente de su muerte. Recuerden algo, que el Señor no estaba desorientado. El Señor era Dios. Y Él era consciente de su muerte. Pero Él quería transformar ese momento de tristeza en un momento de gloria. Y lo hizo. Ese momento de tristeza, Él lo transformó en un momento de gloria. Y miren, queridos hermanos, de este capítulo 11 del Evangelio de Juan podemos sacar muchas enseñanzas. Pero yo por lo menos en esta noche brevemente quiero puntualizar tres. Quiero puntualizar tres momentos en esta historia que nos invita a poder hallar, vos y yo,
ese poder que Jesús demostró en ese momento. Lo que el Señor Jesús demostró en ese momento fue su poder. Por eso, obviamente, el Evangelio de Juan demuestra su deidad, demuestra que Él es el Hijo de Dios. Y parte de esa deidad, por ser el Hijo de Dios, por ser Dios, era su poder. Y ese poder se demostró. Y ese poder lo vamos a ver a través de estos tres momentos puntuales. Si usted tiene, para verlo rápidamente, ahí en el capítulo 11 de Juan, ¿cómo demostró Jesús ese poder? En primer lugar, hallar el poder de Jesús creyendo. Fíjese que dice versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él, que dice ahí, creáis. En el original significa considerar cierto, confiar. Una de lo que el Señor Jesús procuró de sus discípulos, porque esta palabra el Señor se la dice a sus discípulos, es que ellos puedan confiar, que puedan considerar cierto lo que el Señor estaba diciendo. Si Lázaro no hubiera resucitado, los discípulos, en este caso nosotros, los que leemos esta historia, no hubiéramos tenido la oportunidad de que nuestra fe se fortaleciera. La muerte era para que creyeran. El Señor quería que a través de este momento de la muerte de Lázaro, sus discípulos, y en este caso nosotros, podamos seguir fortaleciendo nuestra confianza en Él. Y el Señor iba a hallar a Lázaro, lo iba a buscar, demostrando su poder, para que, hallando su poder, en eso, no solo sus discípulos, sino también nosotros, podamos seguir creyendo en Él. En el versículo 26, ahora la palabra, fíjense que dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora las palabras del Señor es para Marta. La misma palabra que dice aquí, ¿crees esto? Es la misma palabra que aparece en el versículo 15. La respuesta que le da, porque ustedes van a ver que hay un diálogo que hay entre Marta y el Señor en los versículos anteriores, y el Señor le va a responder a Marta con otro yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y después que el Señor se presenta diciendo yo soy la resurrección y la vida, Él dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces le responde el Señor con un yo soy la resurrección y la vida. Por eso, hermanos, yo le invito a que le demos gloria al Señor, que le podamos dar gratitud, ya que el que vive por la fe en el Señor no morirá nunca. La vida que tenemos en el Señor sobrevive a la muerte y al sepulcro. Hermanos, la fe, la vida que tenemos en el Señor, la fe que hemos puesto en el Señor, sobrevive a la muerte y al sepulcro. ¡Qué gran verdad! ¡Qué maravillosa verdad! Que pueden experimentar aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Pero no solo demostró en este momento puntual hallar el poder de Jesús creyendo, sino en segundo lugar hallar el poder de Jesús para consolación. Cuando usted lee el versículo 33, dice que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando usted lee el versículo 38, dice que Él estaba profundamente conmovido. Bueno, no lo vamos a considerar ahora por tiempo, pero estos dos versículos han sido
han dado posibilidad a varias interpretaciones. Yo simplemente quiero enfatizar que todo lo que estaba pasando en ese momento produjo que se manifestaran las emociones más intensas en el corazón del Señor. Él estaba viendo a María en este caso, los que estaban con ella, que estaban llorando, que estaban tristes, y eso el Señor vemos aquí en estos dos versículos cómo Él manifiesta esas emociones de pena, de tristeza, de empatía, por el momento que se estaba, por la escena que Él estaba contemplando. Y obviamente cuando uno lee allí en el versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces, y fíjense cuando leemos en el versículo 34, versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? El Señor sabía dónde estaba Lázaro. Le dice así: Señor, ven y ve. Y el versículo tan corto, de tanta profundidad, cuando dice: Jesús lloró. Y allí vemos cómo el Señor va en busca de hallar a aquel que estaba perdido, aquel que estaba en una tumba, en este caso Lázaro. Porque se estremeció en espíritu, porque se conmovió, porque estaba profundamente conmovido. Queridos hermanos, dice el Salmo 103, versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice el escritor a los hebreos que nuestro gran sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Qué bueno saber que Él nos consuela. Qué bueno poder hallar ese poder de Dios para consolación. En cuántos momentos de nuestra vida, queridos hermanos, necesitamos ese poder de Dios que nos consuele, que nos ayude en medio de los momentos que a veces tenemos que pasar. En medio de ese momento de tristeza, de lágrimas, el Señor iba a manifestar su poder, no solo para que crean en Él, no solo para ser consolados, sino finalmente para la conquista. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Usted lo sabe de memoria. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese versículo lo predicamos, lo anunciamos, y a veces cuando tenemos que estar en un velatorio lo ponemos también como testimonio a aquellas personas, aquellos familiares y aquellos amigos que no conocen al Señor. Dice el versículo 11: Lázaro duerme, voy a despertarle. El poder de Jesús para la conquista. ¿Qué dice allí en 1 Corintios 15, hermanos? ¿Qué dice? Sorbida en la muerte con victoria. Cristo venció la muerte. Nuestra esperanza va más allá de la tumba. Nuestra esperanza va más allá de la tumba. La pregunta es: ¿crees esto? Querido hermano, ¿crees esto? Querido amigo, ¿crees esto? Jesús conquistó a la muerte. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Crees esto? Y ojalá podamos decir lo que dice el versículo 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por eso,
Ahora, querido hermano, nuestra perspectiva es celestial, nuestra mirada es celestial, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Y algo que me llama la atención, que dice allí en 1 Corintios, terminando el capítulo 15, dice que todo lo que hagamos no es en vano. Todo lo que hagamos en su nombre no es en vano. Qué hermosa verdad, querido hermano, y gracias a Dios por la resurrección del Señor. Casos perdidos hallados. ¿Qué título, cierto? La verdad que respondí en esa pregunta. ¿Hay casos perdidos para Dios? ¿Hay casos perdidos para Dios? Y en esta predicación, esta noche, al responder esta pregunta, ¿por qué no hay casos perdidos para Dios? En primer lugar, porque la palabra de Dios lo demuestra, por los casos que encontramos. Porque la pasión de Jesucristo lo ha demostrado en este caso perdido de Zaqueo. Él estaba perdido, pero fue hallado. Y finalmente, en la vida de Lázaro, que estaba perdido, pero también fue hallado, porque en tercer lugar, el poder de Jesucristo lo ha demostrado. Y hermanos, que podamos hallar ese poder, no solo para seguir creyendo en Él, no solo para ser consolados, sino para saber que estamos del lado de la victoria. Casos perdidos hallados. La demostración de nuestra realidad, perdidos, pero la demostración de nuestro presente, ser hallado por Dios. Y ese es nuestro Dios, a quien podemos llamar Padre, un Dios incansable. Tu caso y el mío, querido hermano, tu caso y el mío demuestra que no somos un caso perdido, sino que somos un caso perdido, hallado por Dios. Dios nos halló. Estando perdido, Dios nos halló. Por eso, a Él sea la gloria. Toda la gloria sea para Él. Que realmente esta meditación de su palabra nos invite a poder seguir viviendo para su gloria. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y que realmente podamos seguir pensando en esta gran verdad que hoy nos ha enseñado su palabra. Amén.